¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este video que he titulado Las diferentes ramas del derecho utilizando inteligencia artificial. Este video es un experimento, es un nuevo mecanismo, un nuevo modelo que estoy empezando a entrenar para poder encontrar herramientas eficaces, para poder probar y sobre todo conocer su opinión. Déjenme aquí abajo en los comentarios, por favor, qué les parece que utilice inteligencia artificial para poder dar contenido y lo utilicemos como herramienta. Utilicemos la inteligencia artificial de forma inteligente y con honestidad intelectual en términos de citar y decir que estamos utilizando inteligencia artificial para diversos fines o diversas metas en específico. El día de hoy, diferentes ramas del derecho utilizando inteligencia artificial. Primero que nada te quiero decir que vamos a analizar muy rápidamente el tema de las ramas del derecho porque es un tema que me han pedido en mi canal principal de YouTube, y en este de Legal Mentoring estamos viendo esta división más técnica, más académica, que tiene que ver con las ramas del derecho. No voy a citar todas porque imagínense, sería un video enorme. Pero lo que sí les quiero decir es que vamos a extraer diversas cuestiones y vamos a usar ChatGPT también para podernos ahondar en más conceptos y desde luego que también algún tema bibliográfico. Así es que sin más, quiero empezar este video diciéndoles que he utilizado inteligencia artificial en la página de Tome, no sé cómo se pronuncia exactamente. Este es un sitio web que genera presentaciones con inteligencia artificial, es decir, lo que van a ver a continuación no lo redacté yo, lo he extraído por medio de un portal que genera diapositivas con inteligencia artificial. Aquí abajo les dejo el link de todas maneras. ¿Se vale utilizarlo en el derecho? Sí se vale. ¿Por qué razón? Porque así como nosotros extraemos información de un libro, ¿por qué no extraer información de la inteligencia artificial? ¿Por qué no extraer información de Internet? Lo que está mal es no citar la fuente. Lo que no está bien es no decir que utilizamos medios electrónicos o de inteligencia artificial. Eso sí está mal. Fusilarte, plagiar información, eso sí está mal. Pero lo que no está mal es utilizar las diversas fuentes que nos ofrece la tecnología. ¿Qué diferencia podría haber frente a una inteligencia artificial y contenido en Internet frente a un libro? Desde el punto de vista ético, pues no hay ninguna diferencia mientras cites la fuente. Claro, la cuestión electrónica tiene la ventaja de que tiene una actualización mucho más veloz, mucho más rápida e inmediata que los libros. Así es que bueno, hoy vamos a intentar este método. Explorando las ramas del derecho en México. Explorando las ramas del derecho en México, y vamos a ver primero qué nos dice la inteligencia artificial acerca de estos temas. Primero vamos a ver la introducción: derecho penal, civil, laboral e internacional. Solamente vamos a hablar de estas 4 ramas del derecho el día de hoy. ¿Por qué? Porque insisto en que el video sería demasiado largo si abarco más ramas del derecho. Primero que nada, fíjense aquí en la introducción cómo el derecho es una disciplina amplia. El derecho es una disciplina, no me gusta a mí decir que es una ciencia. ¿Por qué razón? Porque no persigue y no utiliza un método científico. No sigue una precisión científica. Y luego entonces el derecho no es una ciencia específicamente. Simplemente si a ti te pregunta tu maestro o alguien, oye, el derecho es una ciencia, pues si tú respondes diciendo que no porque no sigue un método científico y no tiene las características técnicas, empíricas, metodológicas de una ciencia, pues la verdad es que no podríamos decir que es una ciencia con base en ello. Por eso yo prefiero decirle disciplina. Pero recuerden que esto que están viendo en la pantalla no lo redacté yo. Estoy usando inteligencia artificial con ramas que se extienden a lo largo y ancho de la sociedad. Ramas que tienen que ver con el aspecto civil, mercantil. No pierdan de vista que las clasificaciones son una labor humana. En la naturaleza no hay clasificaciones. Digamos que en las condiciones materiales del universo no hay clasificaciones. Eso es una labor racional humana. En México existen varias ramas principales del derecho que abarcan desde el derecho penal hasta el derecho internacional. Aquí la inteligencia artificial bien dice, sin embargo, no lo es todo. Y no me gusta que diga que es desde hasta, porque pareciera ser que habla principio derecho penal, fin derecho internacional. No lo veo así propiamente. Yo te diría que no hay un orden cronológico de las ramas del derecho, no hay un orden de inferior a superior tampoco. El derecho simplemente es holístico y simplemente yo te podría decir que es horizontal, no vertical. Esto es,
que entre las diferentes ramas del derecho no encuentras cuál está arriba y cuál está abajo de otras respectivamente, sino que más bien están al lado de, coexisten en universos paralelos y a veces se comunican entre sí, desde luego, pero no podríamos decir que va desde hasta. ¿Sí me explico? Esta presentación examinará las ramas principales del derecho en México. Qué bueno que la inteligencia artificial lo ha ceñido a México, aunque la división y la clasificación no atiende a un país en específico necesariamente. A través de esta presentación, los lectores obtendrán una comprensión más profunda de cómo se aplican las diversas ramas del derecho en México, aunado a los comentarios que voy a hacer. Digo, la inteligencia artificial se tiene que utilizar como auxilio, como herramienta, no como un todo. Imagínense si yo viniera nada más a leerles esto. Pues la verdad es que si yo no gloso con comentarios lo que la inteligencia artificial produce, entonces sí estaría utilizando mal esta herramienta. Esto permitirá a los lectores entender mejor el sistema legal mexicano y cómo se aplica el derecho a la vida cotidiana. En varios videos ya he explicado yo cuál es la diferencia entre estudiar derecho y estudiar leyes. No son lo mismo. Me gusta que se haya interpretado de esta manera por la inteligencia artificial y que no haya hecho una división legal, sino de derecho, que recordemos que son cosas diferentes. Nada más aquí, perdón, porque ya le acabo de maximizar la pantalla. Déjenme volver a pantalla completa. Ahí está. Pues bien, el derecho penal es una rama del derecho que se ocupa de los delitos y castigos aplicables a aquellos que infringen la ley. Primero que nada, yo les diría que el derecho penal es la rama del derecho que se encarga, como bien dice aquí, me gusta esta definición, aunque corta, es la rama del derecho que estudia desde la aplicación, estudio, interpretación, principios y valoración de todas aquellas sanciones que conforme a ley ameriten una privación legal de la libertad, así como la reparación del daño, con principios determinados desde luego y con base en el principio de legalidad y el concepto de prisión, cárcel, principio de legalidad que comentábamos. Todo esto está inmerso en el derecho penal, autoridades administrativas y autoridades judiciales, es decir, fiscalías, Ministerio Público y lo que es el juez en materia penal. La materia penal es importante establecer que se estudia desde el punto de vista de la aplicación estricta del derecho. Esto es, yo no puedo aplicar por analogía una sanción penal en términos de prisión, por ejemplo. No podría yo decir, por analogía se impone esta sanción penal a una persona determinada. Esto no podría ser. Sigue el principio de legalidad, que no hay delito sin pena ni pena sin delito. ¿El delito qué es? El delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. No me voy a meter a todo lo que es el derecho penal porque nada más estamos viendo las clasificaciones, ¿sí? Nada más estamos viendo el tema de la clasificación de las ramas del derecho, pero no estamos ahondando en cada una de ellas. Entonces tú puedes asociar el derecho penal con todo lo que tiene que ver con fiscalía, investigación, persecución de los delitos, así como también lo que es la aplicación de la norma penal y sus sanciones ya en instancia judicial. En México hay 32 códigos penales porque hay 32 entidades federativas y la materia penal es local en el aspecto sustantivo. En el aspecto procesal o adjetivo solamente hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, no es federal sino que es nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica tanto a estados como federación. Es una especie de fusión. En cambio, un Código Penal federal o de procedimientos penales federal, antes cuando existía solo aplicaba a temas federales. En cambio, el nacional aplica a nacional en términos de estados y federación. Había dicho yo que hay 32 códigos civiles y le sumaría el Código Penal federal también. Serían 33 en total. Entonces, bueno, esto es el derecho penal. En México el derecho penal se aplica para castigar a aquellos que cometen delitos para proteger los derechos de las víctimas. Esto es importante, es como la teología de la norma penal, que es una norma punitiva fundamentalmente. ¿Qué significa una norma punitiva? Que establece una sanción. En México el derecho penal es una rama del derecho que se aplica estrictamente. ¿Qué es lo que comentábamos? La aplicación estricta no puede ser por analogía, ni mayoría de razón, ni minoría de razón, etc.
Esto significa que aquellos que cometen delitos enfrenten severas consecuencias, incluidas multas, prisión y otros castigos. Sí, es cierto, la pena debe estar determinada en ley específicamente, no en reglamentos, no en disposiciones de carácter general, etc. Nosotros sabemos eso sin ahondar demasiado. ¿Dónde puedes trabajar si tú te quieres dedicar al derecho penal? Puedes trabajar en fiscalías, Ministerio Público, puedes trabajar en temas forenses, puedes trabajar en juzgados penales, puedes ser juez penal, puedes trabajar como consultor en materia penal nacional o internacional, en extradiciones, como despacho, como independiente tú como persona física, puedes trabajar en gobierno también, por ejemplo, hay instituciones que se encargan de administrar las prisiones, que es parte del Poder Ejecutivo, ahí puedes trabajar también en reclusorios, en fin, todo este tipo de temas tienen que ver, inclusive yo te diría, con la política criminal, que son las directrices que sigue el Estado o el gobierno específicamente para combatir la criminalidad, para combatir la incidencia del delito. Eso es la política criminal, distinto a lo que es el derecho penal estrictamente. Digamos que es un género y una especie. ¿Sí? Entonces el género es el derecho penal y dentro de ese género penal encontramos políticas criminales y la aplicación estricta del derecho penal propiamente. Entonces ahí tenemos el derecho penal. El derecho civil es una rama del derecho que se ocupa de los derechos y obligaciones entre particulares como los derechos de propiedad, responsabilidad civil y los contratos. Este es un ejemplo. A ver, yo agregaría a esta definición ahondar un poco más, sin ser exhaustivos, desde luego, en el tema de las obligaciones. Se dice que las obligaciones son la columna vertebral del derecho. Yo te diría que más que la columna vertebral del derecho, las obligaciones son los conceptos genéricos de sentido común y casi principios elementales de el derecho propiamente. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de por qué tengo que pagar, cómo se sustituye una obligación, quién le debe a quién, por qué debe de pagar, cuándo debe de pagar, dónde debe de pagar. Hablamos, por ejemplo, también de lo que son la cesión de derechos, lo que son la novación como método o medio para extinguir las obligaciones, el propio pago como método para extinguir obligaciones por excelencia, condiciones, modo, tiempo, lugar, todo este tipo de cuestiones, plazos, en fin, esto es el derecho civil y lo vemos en todos lados. El derecho civil está en todos lados. Cuando tú regalas algo es una donación, cuando tú compras lo que me digas es un contrato de compraventa, acuerdo entre precio y cosa, es perfecta y surte efectos desde entonces, con el acuerdo de precio y cosa. En fin, el derecho civil está en todos lados. Y el derecho civil se divide en muchas ramas, como lo sabes, en derecho de las obligaciones, en derecho de los contratos, en derecho familiar, por ejemplo. Y aquí hay algo que no hemos comentado. Recordemos que todas las ramas del derecho tienden hacia la constitucionalización del derecho. Esto es, el derecho civil debe de estudiarse a la luz de los derechos humanos constitucionalizados y convencionalizados en convenciones internacionales. Entonces, siempre que estudies una rama del derecho civil, penal, laboral, el que sea, siempre estúdialo a la luz de los derechos humanos. Es importante decir que la responsabilidad civil es distinta a la responsabilidad penal en términos de que la responsabilidad civil no es privativa de libertad, mientras que la responsabilidad penal sí es privativa de libertad. La responsabilidad civil es objetiva, esto es que yo puedo ser civilmente responsable de algo donde yo no tengo culpa directa. Por ejemplo, si mi hijo choca una barda, yo respondo. Yo no tengo culpa, pero soy un garante civil de mi hijo menor de edad que chocó una barda. Eso es una responsabilidad objetiva, mientras que la responsabilidad penal siempre es subjetiva. Ahí no se vale lo que acabo de ejemplificar. Si yo no cometo el delito, a mí no me pueden aplicar la pena. Y tampoco son trascendentales las penas. Entonces hay que tomar en cuenta que la responsabilidad civil y la penal son muy diferentes. El daño moral entra en la responsabilidad civil. Y de los contratos pues de igual manera están en todos lados. Todo es un contrato. Todo es un contrato. Yo sostengo que el matrimonio es un contrato, porque si no es un contrato, entonces ¿qué es? Entonces ¿qué es? No hallaría yo dónde configurarlo si es que tenemos necesidad de clasificarlo necesariamente, ¿no? En México el derecho civil se aplica para proteger los derechos de los individuos y promover la justicia. Son los famosos derechos civiles que vienen desde, yo creo que podría irme a tiempos ancestrales prácticamente, pero digamos que de forma reciente, contemporánea, los encontramos en la Ilustración, en la posrevolución francesa, con la carta, la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1880 y... Ay, se me olvida la fecha, 87 u 89, no recuerdo bien, pero ahorita lo checamos sin ningún problema. En México, el derecho civil es una rama del derecho que se aplica para garantizar que los individuos puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Esto incluye derecho a la propiedad, responsabilidad civil y contratos. Ok, aquí la inteligencia artificial fue un poco repetitiva, pero creo que es suficiente para esto. Ahora, ¿en qué puede trabajar un civilista? Un civilista puede trabajar en despachos privados, en notaría pública, como asesor personal, puedes llevar en el tema de las controversias, puedes dedicarte a postular, esto es llevar litigios familiares, de inmuebles, respecto de sucesiones que tienen que ver con testamentos, por ejemplo, que también es materia puramente civil, temas de representación de menores de edad, tutelas, curatelas, todo lo familiar entra aquí, tú lo puedes llevar para buscar una justicia entre ciertas personas, por ejemplo, un juicio de alimentos, de custodia, pero recuerda, tú ya sabes que todo a la luz de los derechos humanos. De todas las partes involucradas, no nada más de menores de edad, sino de todas las partes involucradas. Es importante entender que esto se ve, claro que comúnmente en el sentido de postular, en el sentido de los litigios, pero también desde el punto de vista de la asesoría. ¿Por qué no? Tú puedes ser un asesor en materia de derechos humanos, en materia civil, por ejemplo, alimentos, menores de edad, todo este tipo de derecho humano a la propiedad privada, pues es un derecho civil y te metes a temas que tienen que ver con la prevención o velar por la tutela de esos derechos específicamente. En el tema del notariado, por ejemplo, ven derecho civil preponderantemente, aunque también ven otras ramas del derecho, pero el notario en teoría, es alguien que previene ciertos conflictos, no es un postulante. Entonces, como ves, tienes muchas ramas a cuáles dedicarte. Ahora, instituciones públicas en materia de derecho civil, pues solo que trabajes en registros públicos de la propiedad, por ejemplo, en institutos de vivienda que ven temas de inmuebles, en el Infonavit podría llegar a ser también, tienen contactos con notarías, en bancos eventualmente podrías llevar temas civiles, en el tema tanto de la prevención como de los litigios, imagínate todos los juicios hipotecarios, todo ese tipo de temas también podrían proceder. Derecho laboral, que me lo han preguntado, no he ahondado en el derecho laboral porque no soy experto en laboral y hay cosas que definitivamente no domino y yo soy honesto al decirles que no soy todólogo y que trato de investigar, pero pues no lo sé todo evidentemente, ¿no? El derecho laboral es una rama del derecho que se ocupa de los derechos y obligaciones de los empleadores y empleados, relaciones de subordinación. ¿Cuál es la diferencia entre una relación civil y una laboral? En la relación civil no hay una subordinación para efectos de ley entre contratante y contratado, mientras que en el derecho laboral se presenta una subordinación casi de obediencia debida, no para efectos penales, sino para efectos laborales, entre el contratante y contratado, que toma su nombre de patrón y trabajador. ¿Por qué mencioné el tema penal? Porque antes en el Código Penal, como excluyente de responsabilidad penal, había algo que se llamaba obediencia debida o debida obediencia. Eso ya no existe. ¿Qué es eso? Yo cometí un delito porque seguía órdenes o instrucciones. Por ejemplo, me recuerda el caso de los juicios de Nuremberg, donde los nazis decían que no eran culpables porque ellos nada más seguían órdenes, ¿no? Eso se llama obediencia debida. Era una excluyente de responsabilidad. Hoy en día eso ya no existe, ¿sí? En la mayoría de los códigos del mundo y de México van a ver que ya no existe ese concepto. Pero bueno, más allá de eso, en materia laboral sí hay una obediencia debida entre patrón y trabajador. Tan es así que un despido justificado puede versar sobre no ceñirse a las instrucciones para el cual el trabajador fue contratado, con base en su propio contrato de trabajo, que no es necesario que exista, pero será imputable su omisión al patrón. En fin, en México el derecho laboral se aplica para garantizar que los empleados reciban un trato justo y que los empleadores cumplan con sus obligaciones. Esto no me gusta. Aquí sí quiero ser preciso con ustedes porque que los empleados reciban un trato justo. En primera, ¿qué es un trato justo? ¿Según quién? ¿Según qué condiciones? Y más en un tema laboral, donde vivimos una enajenación laboral tan fuerte. No es lo mismo el obrero que trabaja en Tabasco, por ejemplo, que el empleado corporativista de oficina, el típico oficinista de Santa Fe en la Ciudad de México. Son condiciones laborales totalmente diferentes. Entonces, para hablar de un concepto de justicia, si es que podemos hacer tal cosa tan aventurada, yo te preguntaría,
¿Qué es justo? Porque las condiciones materiales son totalmente diferentes. Si le pagas 20,000 pesos a cada quien, ¿será justo? Pues dime las condiciones y te puedo responder. Ahora, que la ley busque esa justicia, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La ley busca la seguridad jurídica. Yo no sé si debería de buscarla, la justicia, pero la ley lo que es verdad es que busca la seguridad jurídica entre patrón y trabajador. Pero de eso a que busque la justicia yo no estoy cierto con ello. Ahora bien, que los empleadores cumplan con sus obligaciones, pues sí, maestro, pero también los trabajadores. Y también los patrones tienen derechos, porque si seguimos con esta visión que maneja la inteligencia artificial, pues caemos nuevamente en que contratar está muy cargado a favor de los trabajadores y eso provoca empleo informal. El típico te pago en efectivo, no te registro en el IMSS, así te puedo pagar más, tú estás contento y yo también. Entonces esto genera una informalidad si seguimos estudiando el derecho laboral en términos de obligaciones para empleadores y derechos para trabajadores. Si esto sigue así, la informalidad va a seguir creciendo. Considero que más allá de discursos filosóficos, lo cierto es que tu interpretación del derecho laboral debe ser en atención a la equidad, y la equidad requiere necesariamente el estudio material de las condiciones particulares de cada contrato laboral y de cada relación laboral, incluyendo las condiciones del trabajador en particular y del patrón en particular de que se trate el caso. En México, el derecho laboral es una rama del derecho que se aplica para garantizar que los empleados reciban salario justo, tiempo libre y otros beneficios. Sí es cierto, pero también si no das derechos y beneficios a las empresas, pues definitivamente no pueden llegar a la formalidad porque va a salir carísimo, porque es riesgoso y esto propicia la informalidad. También se aplica para garantizar que los empleadores cumplan con sus obligaciones. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? No me encantó esta definición en el tema del derecho laboral, de la inteligencia artificial, donde trabaja un laboralista. Puede trabajar en Secretaría del Trabajo local o puede trabajar en la Secretaría del Trabajo federal, puedes trabajar en sindicatos, puedes trabajar en las juntas de conciliación, puedes trabajar, por ejemplo, como un despacho particular o en un despacho particular o como asesor, por ejemplo. Puedes ver temas de sindicatos, por ejemplo, imagínate ser sindicalista o experto en sindicatos de aviadores, por ejemplo, de electricistas, qué sé yo, hay muchas ramas por el estilo, ¿no? Sí te quiero decir que el derecho laboral es bonito, a mí me agrada, no soy experto, pero es agradable, se puede lograr cierta justicia, sí, pero más bien entendida como equidad, dadas las condiciones materiales particulares que te toque en el caso que atiendas. Entonces, pues bueno, está esa situación, se han modificado, hubo reformas en el año 2012, hace 11 años ya casi, que creo que fueron hubo reformas en temas de outsourcing, por ejemplo, también. Claro que hay cosas que yo considero en lo personal que no están bien. El hecho del deslinde de obligaciones y de responsabilidades por parte de los patrones no me parece correcto. El acaparamiento de los medios de producción por parte de los grandes capitales no me parece equitativo, no me parece correcto. Y la enajenación laboral que esto causa en el trabajador me parece muy nocivo para la mente y para la salud del trabajador propiamente. La enajenación laboral es un concepto filosófico que consiste en que el trabajador no ve el producto de su trabajo nunca y trabaja prácticamente por mecanismo nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es el derecho laboral. Es una rama del derecho social, yo les podría decir, incluido el derecho sindical, si así lo quieren ver. Fundamento constitucional, 123 constitucional, es una rama interesante. Ustedes deciden si se quieren dedicar a esta rama bonita del derecho. La siguiente, el derecho internacional. El derecho internacional, antes de leer lo que nos propone la inteligencia artificial, pues yo les podría definir ahorita, así de bote pronto, qué es la rama del derecho que estudia toda interacción, toda reciprocidad entre distintos estados del planeta, así como entre organismos que conforman los estados o inclusive particulares con incidencia pública, para efecto de una mejor convivencia, coexistencia y protección, yo les diría, de los derechos humanos. Yo creo que esa es una definición correcta. Claro que me la acabo de inventar. Les quiero decir que sí estoy no improvisando, más bien les estoy dando conceptos que voy sacando con base en lo que sé. Ahora bien, la inteligencia artificial establece que el derecho internacional es una rama del derecho que se ocupa de las relaciones entre los estados.
Pero por eso yo antes definía, sí entre los estados, pero también entre organismos internacionales que no son estados necesariamente. Por ejemplo, entre la ONU y la UNICEF. Por ejemplo, el tema de la OMS ahora con la pandemia. La OMS no es un estado. Entonces, bueno, aquí hay que enderezar eso. Por eso yo les digo que la inteligencia artificial es una herramienta. No es la última palabra ni es una enciclopedia, ¿sí? Incluso una enciclopedia impresa, de libro y todo, podría tener errores y omisiones. Por eso les digo que no está mal que consulten la inteligencia artificial. En México, el derecho internacional se aplica para regular las relaciones entre los estados, los tratados internacionales y otros asuntos internacionales. Bueno, pues sí, digamos, podríamos pensar en que hoy por hoy el derecho internacional tiene que estar igualmente enfocado en derechos humanos. Pero ahora, más que la constitucionalización del derecho internacional, yo les diría la convencionalización del derecho internacional con enfoque en derechos humanos. ¿Por qué? Porque la OMS, por ejemplo, por citar un caso, vela por el derecho humano, bueno, en teoría, ¿verdad? Debe velar por el derecho humano la protección de la salud. La ONU, por ejemplo, ve temas de paz. La paz es un derecho humano tutelado por organismos internacionales, estatales y no estatales. ¿Pero por qué? Porque el objeto, el centro de imputación de toda norma es la persona humana, o sea, nosotros como individuos, personas físicas. Y eso nos hace decir que toda rama del derecho debe ser estudiada a la luz de los derechos humanos. Las convenciones internacionales deben de ser enfocadas a los derechos humanos. No quiere decir que todas hablen de derechos humanos, ni que todas contemplen derechos humanos, sino que las convenciones deben de estudiarse a la luz de los derechos humanos. Por otro lado, en México el derecho internacional es una rama del derecho que se aplica para garantizar que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Esto incluye el cumplimiento de los tratados internacionales, el mantenimiento de la paz y la protección de los derechos humanos. Aquí hay un concepto muy importante que me gustaría decirles. Hace poco tiempo, hace unas 3 semanas más o menos, habrán escuchado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció y condenó a México a modificar su constitución en los términos de la prisión preventiva y de la figura del arraigo. Mucha gente se preguntaba respecto de si la Corte Internacional, o sea, la Corte Interamericana, podría obligar a un Estado soberano como México. Y esta duda viene a raíz de no comprender correctamente la soberanía o el concepto de soberanía. Quiero ser puntual con ustedes. La soberanía significa independencia al exterior y autorregulación al interior. Eso es la soberanía en términos lisos y simplistas. Un poco reduccionista, pero también es importante decir que sí implica 2 conceptos la soberanía: independencia al exterior y autorregulación al interior. Sin embargo, esa autorregulación al interior deviene de convenciones internacionales también. Tan es así que hoy por hoy los derechos humanos de fuente internacional son constitución. Y para el que no me crea, que mire el artículo 1 constitucional, que establece que todas las personas humanas y morales gozarán de los derechos humanos que establece y que reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Luego entonces esa autorregulación interna puede tener como fuente una regulación internacional. Y si esto es así, señores, si esto es así, entonces reconocemos la competencia de una Corte internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para condenar y ordenar a un Estado en particular, en este caso el Estado mexicano. Por esa razón, la Corte Interamericana ordena a México, y ahí está la sentencia, en el párrafo 217 lo pueden ver y lo pueden leer ustedes mismos con sus propios ojos, ordena al Estado mexicano a modificar su constitución. Esto es derecho internacional, señores. Ahora, ¿el derecho internacional se puede subdividir en ramas? Claro. Derecho penal internacional, extradiciones, relaciones entre estados, cortes interamericanas, cortes internacionales, mejor dicho, organismos internacionales en materia penal, por ejemplo. Claro que puede ser. Corte Penal Internacional, por ejemplo. Si no pudieran ordenar a un estado, entonces, ¿qué función tendrían? El estatuto de la Corte Interamericana establece que es un órgano jurisdiccional. ¿Qué significa? Que dirime, que resuelve controversias. Eso es un
órgano jurisdiccional, no judicial, jurisdiccional, que es diferente, quiere decir que resuelve controversias. Entonces, para los que creen que nada más recomienda, no es así. Las cortes internacionales, si el Estado mexicano tiene un convenio internacional, un convenio es obligatorio, no es cumplo si quiero. Desde luego que es obligatorio. Ahora, ¿dónde puedo trabajar si me quiero dedicar al derecho internacional? Pues ya lo dijimos, cortes internacionales, puedo trabajar inclusive en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cortes de otros estados lo veo, o sea, estados en términos de otros países lo veo muy complicado, porque tendrías que ser un experto en derecho extranjero, lo veo complicado, pero puedes trabajar en embajadas, en el Servicio Exterior Mexicano, puedes trabajar en consulados, ya sea en México o en el extranjero, puedes ser un asesor internacional, puedes, por ejemplo, dedicarte a las importaciones y exportaciones, puedes especializarlo en derecho fiscal internacional, los tratados de doble tributación como despacho experto y especializado en esta materia, todo lo que es FATCA con Estados Unidos, todo, o sea, la verdad es que hay una rama impresionante, derecho internacional comercial, por ejemplo, para que veas convenciones comerciales como el TEMEC a nivel internacional, ser asesor en materia de tratados internacionales, puedes trabajar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, no, yo creo que el derecho internacional es de las ramas que más posibilidades laborales tiene, aunque yo te recomiendo que lo trates de especializar más todavía. O sea, estudio derecho, me dedico al derecho internacional, pero me especializo en derecho internacional fiscal o derecho internacional, no sé, comercial o diplomático. Esto te va a ayudar mucho más a una simple rama genérica como el derecho internacional. Conclusiones. En México existen varias ramas principales del derecho, que ni son todas las que están ni están todas las que son, que abarcan desde el derecho penal hasta el derecho internacional, que ya dijimos que no es tanto que sea desde hasta, sino que más bien son horizontales. Esta presentación ha examinado las ramas principales del derecho en México para ayudar a los lectores a entender mejor el sistema legal mexicano y cómo se aplica el derecho en la vida cotidiana. Ya explicamos por qué. Esperemos que esta presentación haya ayudado, dice nuestra inteligencia artificial, a los lectores a comprender mejor el sistema legal mexicano y cómo se aplica en el derecho en la vida cotidiana. Esta comprensión profunda del derecho mexicano es esencial para la justicia y la igualdad en la sociedad. Ok, bueno, concluimos con esto y por otro lado me gustaría pasarme al chat GPT nada más para hacerle unas preguntas y espero que se sigan quedando en este video. Continuando con el chat GPT, vamos a ver qué tanto sabe de derecho. ¿Qué es el derecho? Vamos a preguntarle en general qué es el derecho propiamente. Se refiere a un conjunto de normas y reglas que rigen el comportamiento de las personas y las relaciones entre ellas en una sociedad. Estas normas pueden ser establecidas por el gobierno, las instituciones y las personas que conforman la sociedad y se aplican de manera justa y equitativa a todas las personas con el fin de proteger sus derechos y garantizar la convivencia pacífica. Ahí tenemos una definición, ustedes pueden ver por aquí que existen diferentes ramas, vean, nos cita por ejemplo civil, nos cita penal, laboral, mercantil, constitucional, entre otros. Bueno, no me encanta la definición. Si ustedes quieren saber qué pienso yo que es el derecho, los invito a mi canal principal, mejor dicho, porque los dos son personales, ¿no? A mi canal principal Edgar Reina 2 y ahí busquen un video que se intitula ¿Qué es el derecho? Vamos a ver qué es el derecho internacional. El derecho internacional es un conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones entre los estados, entre estados y otras entidades internacionales. Eso me gustó más. El derecho internacional establece los derechos y las obligaciones de los estados y su comportamiento con otros estados, organizaciones internacionales y personas en el ámbito internacional. El derecho internacional se divide en dos categorías principales, público y privado. El público se refiere a las relaciones entre estados y organizaciones, mientras que el derecho internacional privado se refiere a las relaciones entre personas y empresas de diferentes países. El derecho internacional público se basa en tratados internacionales, costumbres internacionales y principios generales del derecho. Los tratados internacionales son acuerdos entre estados o entre estados y organizaciones internacionales que establecen reglas y obligaciones específicas. Bueno, aquí está la definición de ChatGPT, lo dejo para su consideración. En temas de derecho internacional les puedo recomendar
recomendar el libro de la ministra Loretta Ortiz Alf, que por cierto aquí tengo. Lo voy a agrandar la pantalla para que lo puedan ver. Este libro es de Editorial Oxford. Nada más que busquen una edición más reciente, porque este lo tengo desde que ella era mi maestra. Ella me daba Derecho Internacional. Esta es la tercera edición. Yo creo que ya tiene una edición más reciente. Yo no me dedico al Derecho Internacional, menos al público, pero sí les puedo decir que busquen la edición más reciente para que puedan actualizarse y ver conceptos en este libro. De Editorial Oxford. Oxford, por cierto, sí. En esos tiempos traía un CD, por cierto. Ahora creo que ya no trae CD, ya nadie usa CDs, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es el derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho que se ocupa de regular las conductas consideradas delictivas y establecer las consecuencias jurídicas que deben aplicarse a quienes las cometen. Yo les diría que es la rama del derecho que estudia las conductas más nocivas para el hombre. No las inmorales, esto es muy importante decirlo, sino las más nocivas. El derecho penal se encarga de definir los delitos y establecer las penas o sanciones aplicables a los infractores de la ley. El derecho penal se enfoca a proteger a la sociedad de actividades que se consideran dañinas o peligrosas, ahí está lo que les decía, y busca sancionar a las personas que cometan delitos para disuadir a otros de cometer actos similares. Eso es bien relativo, porque el hecho de que se sancione algo no necesariamente intimida a otros potenciales criminales. O sea, si a uno le ponen cadena perpetua, no por eso va a dejar de cometer delitos la gente, ¿eh? Hay que atender a la causa, no al miedo de la sanción. Y eso está comprobado en realidad. Bueno, aquí está, ustedes lo pueden ver, ahí están las definiciones, no cita autores ni nada. Es decir, si tú para tu clase o para algún fin determinado quieres hacer uso de ChatGPT, es correcto, utilízalo, pero cita que utilizaste ChatGPT, porque si no entonces estás plagiando, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos comentado en otros videos adicionales. Bueno, yo creo que hasta aquí la voy a dejar, espero que este video les haya servido. Es un video que pues me gustó porque estoy practicando, estoy ensayando con este nuevo sistema de inteligencia artificial. Les voy a enseñar la página donde hice la presentación, porque ahora sí, aquí les enseño la página de Tome o Tome, no sé cómo se pronuncia, pero aquí está. Ustedes entran aquí con se dan de alta y luego entran con su cuenta, ponen el tema, lo pueden ir definiendo poco a poco y les va a generar una presentación con inteligencia artificial. Bueno, y aquí viene, vean cómo hace un ejemplo de sustentabilidad, por ejemplo, sustainability, ahí lo dice, y te va generando la forma de hacerlo. Vean qué interesante está, inclusive ahí podemos dejar mientras el tutorial para que les sirva de conocimiento y de apoyo académico, ¿verdad? Si su maestro les prohíbe usar la inteligencia artificial, pues díganle que hay que actualizarse y que son herramientas, no son atajos. La inteligencia artificial, la tecnología, los medios digitales son herramientas que deben de ayudar al ser humano, no atajos precisamente, ni trampas. Bueno, pues nos vemos en una nueva transmisión.